Bienvenidos amigos y vecinos del Guadalhorce a una nueva etapa que vamos a dedicar como siempre a nuestra historia y nuestro patrimonio, y nos ha parecido conveniente llamarlo historias tan cercanas y conocidas, historias tan cercanas y desconocidas, he querido decir, porque queremos ampliar nuestro campo de información, de trabajo, para hacerle llegar hasta ustedes todas esas historias referentes a nosotros, a nuestra tierra, que no se conocen, que están ahí, pero están perdidas, están olvidadas. Y en verdad es muy importante conocer todo lo que nos ha pasado en el pasado, todo lo que han pasado nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y por eso hemos querido iniciar esta etapa, este primer programa que veremos a partir de julio, con unos programas dedicados a todas las epidemias y todas las enfermedades que ha habido en nuestra provincia, ahora que está tan en el momento culmen, ¿no? Y que todo el mundo se hace tantas preguntas y tenemos tantas dudas, y quiero transmitirle a ustedes la información que la historia nos ha hecho llegar sobre las epidemias pasadas, no para que nos sintamos como, bueno, nosotros después de todo no estamos tan mal, no, sino para que aprendamos de lo que ya pasaron nuestros antepasados. En principio, puede que la pandemia que nos ha tocado vivir en los últimos meses nos parezca algo excepcional. Y es normal que cada cual tema por su salud y la de los suyos. Pero si miramos al pasado de nuestra tierra, desde hace tiempo, desde hace al menos 70 años, esta es la epidemia de más consideración que ha habido en Málaga, cuando no siempre ha sido así. La sociedad siempre ha temido la llegada de alguna de estas plagas, que por otra parte es lo que tienen las aglomeraciones urbanas de las culturas que pretenden ser modernas. La historia de la humanidad está llena de pandemias, pero nos centraremos en nuestra tierra, que es de lo que trata este programa. La prueba de que la sociedad siempre ha temido por las epidemias está en el vocablo hospital, tan cercano, tan conocido por todos, pero su origen etimológico apenas corresponde al concepto que hoy tenemos. Del latín hospes, que significa huésped o visita, con el paso del tiempo deriva en hospital, con el significado de lugar de hospedaje para ancianos y enfermos. Al conquistar estas tierras, a los musulmanes, los reyes católicos dotan a los pueblos ocupados de los elementos propios para que fuesen autosuficientes, entre los que se encuentra el hospital. Ello obedecía a la dificultad de trasladar a los enfermos de una población a otra, dados los medios de la época. Pero sobre todo a que en caso de las tan comunes epidemias, el recluir a los afectados dentro de cada localidad era una importante medida para evitar la propagación. De esta forma se tenían controlados. Tenemos algunos ejemplos de hospitales del siglo XV, del siglo XVI, como podemos ver, son lamentables las situaciones. Documentalmente nos consta que estos hospitales servían de alojamiento a pobres transeúntes, enfermos y niños expósitos, en tanto eran trasladados a otro más grande o a otro lugar donde los pudieran asistir, como era el caso de llevarlos a Málaga, ¿no? Estos hospitales se sustentaban con parte de los impuestos llamados tercias reales, que a su vez eran segregados de los diezmos, además de las limosnas, que solían ser generosas y cuantiosas por los siglos XVI y XVII, ya que esta era una forma que tenían los nobles de demostrar la clase social a la que pertenecían. Es decir, ser generosos con quien de verdad lo necesitaban les hacía más grandes todavía, ¿no? El máximo responsable era el administrador eclesiástico elegido por la diócesis y tenía el encargo de mantener el edificio con una persona a su cargo que se le llamaba el hospitalero. Al llegar el año 1500, todos nuestros pueblos tenían hospital, menos Cazapalma y Valle de Alagí, porque al ser señoríos, es decir, propiedad de un noble, no se habían repartido como tales y no se le había dotado de este elemento, ¿no?
Durante este siglo, las epidemias afectaron a nuestro valle entrando desde Málaga. Por supuesto, aunque una vez detectadas y puestas en marcha las medidas restrictivas, los causantes de la propagación eran los propios malagueños, unos por el inevitable impulso de buscar su sustento y el de sus familias, y otros por la codicia de buscar el beneficio propio en el perjuicio de otros, ¿no? A lo que hay que añadir la precariedad de la ciencia médica en aquellos siglos. Durante la Edad Moderna, siglo XVI y XVII, se concentran el mayor índice de mortandad entre los neonatos, entre los recién nacidos. Un cuarto de los recién nacidos no llegaba a cumplir un año, y de los supervivientes, que alcanzan la edad adulta, lo hacían con una debilidad que les convertía en víctimas fáciles en épocas de malas cosechas hambre, de manera que las epidemias ejercían como acelerante del proceso de selección natural, eliminando a los más vulnerables por sus bajas defensas. No ocurrió lo mismo en los pueblos. Lejos del hacinamiento y de las condiciones insalubres de la ciudad, el campo ofrecía siempre alguna forma de sustento, y más aún para mentes pinchadas por el hambre que siempre encontraban algo que comer en la sierra o en el monte, ¿no? Las llamadas epidemias y hambrunas eran fruto de un cúmulo de circunstancias propiciadoras, tales como una precaria situación de la agricultura, de la dependencia total de la meteorología, que hacían que las épocas de extrema sequía o demasiadas heladas, que daban como resultado pobres cosechas, suponían una condena a pasar hambre a la población. La pérdida de cosechas no siempre era debida a la sequía, el exceso de lluvia a destiempo y las heladas también provocaban las llamadas cosechas estériles, y como consecuencia de ellas el hambre y la desnutrición, campo de cultivo ideal para las enfermedades, ya que encontraban a las personas con más debilidad y más baja en defensa. Ni que decir tiene que el sistema sanitario era muy precario e incluso inexistente, ya que los tratamientos no pasaban de infusiones de hierbas o sangrías. De las enfermedades que en aquellos tiempos afectaron a Málaga, sabemos que en el 1500 por abril llegó una epidemia de peste y hambre. En 1522 la epidemia de moquillo, llamada así porque obligaba a los afectados a estornudar continuamente con una mucosidad resultante tan mala y ácida que destruía los órganos internos. En el verano de 1558 volvió la peste, se fue, conseguimos erradicarla, y en 1579 volvió otra vez la peste acompañada del hambre. En 1580 por toda Europa había una epidemia de moquillo y catarro. En este año sabemos que en las galeras que llegan a Sevilla tras haber participado en la guerra con Portugal, los marineros vienen infectados de peste que rápidamente se extiende por Andalucía y en Málaga causa 80 muertos diarios. La enfermedad llega a tierras malagueñas al comprar telas y ropas que procedían de la zona infectada, de la zona sevillana. En 1582, tan solo 2 años después, llega la epidemia del carbunclo o peste levantina. En 1590, en julio de este año, desde la Real Chancillería de Granada, se permite a Coín, que lo había solicitado, cortar las comunicaciones con Málaga y el resto de pueblos para que no les llegara la epidemia de peste que había en los pueblos de los alrededores. En 1599, la peste atlántica, achacada al comercio con países afectados, entró en España por el Cantábrico y llegó a nuestra provincia en 1599. Desde un principio se acentuó su efecto en la capital y en la comarca rondeña, lo que convierte el Valle de Guadalhorce en presa segura de que le afectó hasta el 1602 en nuestra comarca. Procedía esta epidemia de peste atlántica de las guerras con los Países Bajos. Se propagó por Málaga por la compra de prendas contagiadas que se habían comprado en Flandes y se vendieron en Málaga, y así llegó la enfermedad. Causó tantos muertos que desaparecieron familias enteras y hubo que traer nuevos repobladores. ¡Qué barbaridad! En 1606, el hambre, quizás la peor epidemia que se pueda tener, provocada por una combinación de malas cosechas de años anteriores con una pésima gestión de los recursos existentes. El resultado fue la gente deambulando por las calles hasta morir de inanición. Existe un grabado de esta peste que os lo he traído para que lo vean, de cómo la gente moría en las calles por esta epidemia. En 1637, la peste bubónica. A comienzos de abril llega al puerto de Málaga una embarcación que se dirige a Liorna, ciudad portuaria de la costa italiana, en la que un malagueño, de alguna forma, no se sabe cómo, pasó la noche. Se le restringió la entrada al puerto, pero a pesar de esto, este señor consiguió pasar la noche allí. Al día siguiente llegó a tierra, pero comenzó a sentirse mal, hasta que en pocas horas había fallecido.
un médico experto de entonces decidió revisar este caso tan extraño y puso un aviso a la autoridad del peligro de epidemia que había, pero fue ignorado por la autoridad. La presión económica era muy fuerte y las restricciones suponían pérdidas de dinero enormes. Pues al poco tiempo se había extendido por toda la ciudad, provocando síntomas de fuerte fiebre, erisipela, pústulas y bubones, de cuyo resultado en pocas horas moría el afectado. Las erisipelas eran enfermedades infecciosas que afectaban a la piel. Las pústulas eran una pequeña cavidad que se hacía en la piel, que se llenaba de pus y por ella entraban los virus, las bacterias. Y los bubones eran las inflamaciones del nódulo linfático, que se produce en infecciones como la peste bubónica, la gonorrea, la tuberculosis, el chancro y la sífilis. Su aspecto es similar a una enorme ampolla y suele aparecer en las axilas, las ingles y el cuello, o sea, en las partes más cerradas y más húmedas. Aquella epidemia fue tan terrible que todas las casas de la céntrica calle de la Victoria fueron habilitadas como hospitales. Y los cercanos edificios de la calle Agua, que estaba allí cerca, se cerraron a los médicos, se cerraron para encerrar en ella a los médicos y sus sirvientes, mientras que en las playas de San Andrés se hacían hogueras para quemar las ropas de los afectados. Pero cogió Málaga con tantas ganas el fin de la epidemia cuando se dio por terminada, que de pronto se olvidaron todas las medidas de precauciones y de salubridad. Con lo cual, al año siguiente hubo un rebrote tremendo de la misma enfermedad que se había dado por terminada. Vamos al año 1674, llegó otra enfermedad de catarro que afectó a muchísimas personas. 4 años después, 1678, peste. Se supo en Málaga que en la vecina Orán se había propagado la peste, por lo que se tomaron medidas restrictivas contra embarcaciones, personas y mercancías de aquella procedencia. Pero el 27 de mayo entra un buque ocultando que venía de aquella procedencia y en este caso fueron las discrepancias entre las autoridades las que, al no ponerse de acuerdo si declararlo epidemia o no, lo que hicieron fue facilitar la propagación. En este caso los síntomas consistían en fiebres muy altas con sequedad de la garganta por bubones y carbunclos que afectaron a todas las franjas de edades, pero especialmente a las mujeres. Los afectados fallecían entre el 5º y el 7º día de haberla contraído. Y si pasaba el 7º día, se consideraba que ya habías pasado la enfermedad con éxito, ¿no? Esta se extendió por la provincia, llegando hasta Ronda, Antequera y Vélez Málaga, con lo cual nuestro valle seguro que se vio también afectado, aunque apenas hay información por las fechas tan retrasadas, ¿no? Durante el siglo XVIII se suceden las epidemias de las más variadas circunstancias, pero ya sería muy largo de relatarlo aquí. Las medidas sanitarias era algo que las autoridades se tomaban muy en serio. La cercanía en el tiempo entre las epidemias, entre una epidemia y otra, proporcionó mucha experiencia porque rara era la casa en la que no había habido alguna víctima. Esto daba una experiencia que al llegar todo el mundo ya tomaba las máximas precauciones. Para el vecindario, la máxima responsabilidad pasaba por evitar todo aquello que pudiese servir para propagar la enfermedad. Lo que hemos explicado antes, ¿no? El movimiento lo más restringido posible y de esta forma sabemos que no va de un lado a otro. Las autoridades debían mantener una fluida comunicación para coordinar las medidas que frenasen la propagación. La más importante de estas medidas era establecer un cordón sanitario que restringiese el movimiento de personas y mercancías, que al menos durante el siglo XVII sabemos que quedó establecido cerrando nuestro valle, saliendo de la costa entre Torremolinos y Benalmádena, subiendo para cruzar la Sierra de Mijas, pasar por el Romeral, pasar por el Cortijo de las Monjas, la Venta del Pirarejo, hasta la Venta de Cantarrayán, en Sierras de Almojía, y la Venta de Cisneros, ya en Olías, ¿no? De este círculo sanitario nos ofrece el señor Velasco una ilustración de cómo quedó cerrada la ciudad para evitar que se propagase más, ¿no? Dentro del cordón se habilitaron 2 alhóndigas para recibir víveres y comunicaciones. La primera en la Venta de Cantarrayán, en Almojía. La segunda alhóndiga se habilitó en la Venta del Pilarejo, en tierras de Cártama, por ser un terreno más llano y fácil de transitar para los carruajes cargados de víveres, ¿no? En estas alhóndigas habilitadas se instalaron lebrillos o piletas que se llenaban con vinagre
por las que se debía pasar el dinero fruto de las transacciones comerciales que allí se hacían bajo la vigilancia a prudente distancia de una persona nombrada por el Concejo de la ciudad exclusivamente para ello, para asegurarse de que todas las medidas sanitarias se respetaban. Hay que tener en cuenta que entonces no había papel moneda, todo era metálico, todo era dinerito. De crucial importancia fue el papel del estamento religioso que en estos difíciles momentos, en la apertura de hospitales y asistencia a enfermos, labores en las que muchos clérigos fallecieron, actos que la sociedad del momento supo valorar, sobre todo teniendo en cuenta el fuerte pilar que la religión suponía. Vestigios de la confianza en la protección divina los tenemos en las ermitas de San Sebastián, que raro es el pueblo que no tuviese una bajo esta vocación, dado que se le consideraba abogado o protector de la peste. En nuestros pueblos sabemos que existe en Alhaurín el Grande, en Alhaurín de la Torre, en Álora conocemos el que fue Hospital de San Sebastián, hoy Museo Rafael Leira, cuya información se la debemos a nuestra amiga María José Sánchez. En Coín consta que existió un proyecto para construir el Hospital de San Sebastián, pero no llegó a hacerse, según nos dice José Manuel García Buera. En Cártama también existió otra ermita de San Sebastián muy cerca de donde hoy está la columna romana de entrada al pueblo. A estos años debemos muchas fundaciones de hospitales y ermitas. Entre las más antiguas y conocidas, ceñiéndonos a nuestro Valle del Guadalhorce, tenemos la de Nuestra Señora de los Remedios de Cártama, en cuyo nombre quedó perpetuada su razón de existir como remediadora de una epidemia que asolaba estas tierras en el año 1579, y el 23 de abril de aquel año se dio por terminada sin que hubiese víctimas en el pueblo. Cuenta la transmisión oral que, viendo los cartameños las muchas víctimas que estaba causando en las poblaciones de los alrededores, decidieron procesionarla en acción derogativa a la pequeña imagen. Aquel mismo día comenzó a cesar la enfermedad hasta darse por acabada. Interpretado esto como la intervención divina, decidieron aclamarla como liberadora de peste y remediadora de todos los males, formulando un voto para el siguiente año de 1593 de celebrar función de acción de gracias cada 23 de abril por siempre jamás. Aquí tenemos el membrete de 1773 en la que se le nombra remediadora de la peste y la hambre. Liberadora de la peste y la hambre, de este mismo grabado. Y así ha permanecido desde entonces, y se constata en el grabado más antiguo que existe, de 1773, que se encuentra en el archivo de Escobar, que es este que le he enseñado, ¿no? Pero no sería la única. A las afueras de Cártama, en las confluencias en los caminos de Cártama, Coín, Alhaurín el Grande, hasta finales del siglo XIX existió la ermita de Santa Ana. Esta tiene su origen en otra epidemia que sufrió nuestra provincia durante el año 1637, una de las muchas que por entonces se daban. El 26 de julio de aquel año se dio oficialmente por extinguida la epidemia, lo que suponía la eliminación de muchas medidas restrictivas que por precaución tomaban las autoridades. Nuevamente Cártama la superó sin víctimas, lo que se interpretó como protección divina, y se levantó la ermita en agradecimiento y para protección de la santa que toca en ese día en el santoral. El siglo XVIII transcurrió en similares circunstancias, con numerosas epidemias en las que no nos extenderemos porque esto sería ya larguísimo, ¿no? Pero veremos más detenidamente el siglo XIX porque es en el que más información podemos encontrar referente a nuestros pueblos. Comienza nuestra provincia con una fiebre amarilla proveniente de Cádiz, que se propagó no por la falta de medidas sanitarias, sino por la falta de la ejecución de las mismas. No es de extrañar, porque prácticamente todo el mundo conocido estaba sometido a algún tipo de peste o epidemia, desde América a África. A Málaga llegó esta en 1803, y en el archivo de Valladolid consta que en 1804 se tapian las bocacalles de entrada al pueblo y se ponen garitas de vigilancia para controlar las personas que entran y salen, si son vecinos, si son forasteros y en qué condiciones, ¿no? Y de esta forma controlar. Y este es un documento que hemos encontrado, pero seguro que en el resto de pueblos ocurrió lo mismo. Tras la fiebre amarilla del primer tercio de siglo aparece un primer brote de cólera entre los años 1833 y 1834, que se llevó en la ciudad unos 1.500 muertos en una población de 59.000 habitantes. 10 años después vuelve a brotar esta enfermedad en nuestra provincia, que en esta ocasión tiene su origen en el puerto de Vigo.
En Málaga se prohíbe el 17 de agosto de 1854 la entrada por el puerto de personas procedentes de Cádiz y se nombran 8 médicos para 9 centros asistenciales con otras tantas parroquias en los que controlar cualquier pequeño brote. Los primeros casos se detectan en Cañete la Real con 9 muertos, 3 adultos y 5 párvulos, a los que le sigue Alameda con 2 muertos, Teba con 1 muerto, siendo la más afectada Cuevas Bajas, 23 muertos en 20 días. En total, 344 fallecidos en toda la provincia, que da por extinguida la epidemia el 12 de diciembre de 1853. En 1852 se escribe el libro Topografía Médica de la ciudad de Málaga, un grueso volumen en el que se dan infinidad de detalles de las enfermedades que afectan a los malagueños y de los tratamientos seguidos, incluso un listado de plantas medicinales de la época para concluir recomendando la hidropatía como poderoso remedio contra una porción de enfermedades. La hidropatía es un tratamiento que aprovecha las propiedades de las aguas, bien sea en baño o bebiéndolas, ya que por entonces se da mucha importancia al contenido de hierro. Llegan a ser famosas las aguas de Alaurín el Grande o la fuente de Márquez en Cártama, consideradas como aguas ferruginosas, donde se llenaban envases para trasladarlos a personas enfermas. Poco podían imaginar que la ingesta excesiva de estas aguas ferruginosas podían ser dañinas. Ese es este tratamiento que tenemos aquí. Entre los muchos libros que hemos tratado es este, ¿no?, que habla de todos esos tratamientos. El 15 de abril de 1855 hay un rebrote de este cólera morbo que al acabar este mes se había cobrado en la ciudad 213 víctimas. El día 2 de marzo sale en procesión la Virgen de la Victoria en rogativa para que cesase la enfermedad, a la que no faltó ni una autoridad. En total se estima que esta vez se cobró 2.453 víctimas. Los síntomas de este cólera morbo eran unas acusadas diarreas con náuseas y vómitos que provocaban una rápida deshidratación por pérdida de líquidos, con lo cual algunos fallecimientos que recogen como causa una diarrea pudieran ser en realidad un cólera diagnosticado incorrectamente. Enfermedad que se transmite por el consumo de agua o comida infectados con el bacilo y por lo tanto con la falta de higiene. En Álora se detecta el primer caso de esta segunda oleada de cólera morbo asiático el 3 de junio de 1855. En Valle de Adalgí consta el primer caso el 6 de junio, recurriendo muchas familias a trasladarse al campo para alejarse de focos de infección, aunque cuando se da por extinguida la epidemia, se continúan con otras que se consideran más habituales como el tifus, el tabardillo y la tisis. Al finalizar el siglo, la economía de nuestro valle se ve muy afectada por la difícil situación que se vive en Málaga y todo el país. Las circunstancias políticas ya descritas hay que unirlas a otras, como el terremoto de 1884, la epidemia de gomosis que afecta a los cítricos en 1886, las heladas de 1882 y 1883, la epidemia de arenilla de la vid en 1868 y 1873 y la filocera, que se introduce en nuestro Valle del Guadalhorce por Almojía a partir de 1882. La crisis de la agricultura, la decadencia de la industria malagueña, todo lo cual tiene una consecuencia importante en los cambios económicos y sociales. En 1911 se denuncia la existencia de un foco de tifus en el partido de las Yaceras. El ayuntamiento envía una comisión encargada de desinfectar las ropas y las casas de las familias afectadas, incluso en los pozos donde se proveen de agua a estos vecinos para evitar la propagación. En 1916 la viruela se encuentra instalada en el Valle del Guadalhorce y desde los pueblos se toman medidas para hacerla desaparecer. Se desinfectan o queman las ropas de los afectados, según la gravedad, y se ordena a los alguaciles municipales que vigilen que los afectados no laven su ropa a los lavaderos públicos ni se acerquen a los puntos de abastecimiento del resto de personas. La más grave de las epidemias del siglo XX, la gripe española de 1918, duró 2 años en 3 oleadas que contaminaron 500 millones de personas, con un total de 50 millones de muertes en todo el mundo. La mayoría de las muertes se produjeron durante la segunda oleada de contaminación. La población soportaba tan mal la cuarentena y las medidas de distanciamiento social que cuando tuvo lugar el primer desconfinamiento comenzó a alegrarse el vecindario por las calles, abandonando todas las precauciones.
En la semana siguiente llegó la segunda oleada de contaminación con decenas de millones de muertos. Como resultado de esta mal llamada gripe española, en diciembre de 1922 se crean las Brigadas Sanitarias de la provincia, por una Real Orden de 1921, con la misión de socorrer a los pueblos en los casos de epidemia, con el personal y material de que se había dotado. Habiéndose acordado nombrar de la delegación comarcal de nuestro Valle del Guadalhorce al alcalde de Alhora, don Salvador Morales, en representación del distrito y vocales, ya adjunto al mismo nombramiento, ¿no? Con esta epidemia nacería un producto que aún hoy es recordado por nuestros mayores, el Zotac. El Zotac muy utilizado como desinfectante y como fungicida. Y hasta la década de los años 50 del siglo XX hubo en España cólera, tifus, fiebres amarillas. Por suerte, los avances en materia sanitaria conseguirían aislarlo poco a poco hasta hacerlo desaparecer. De tal forma que nos hemos olvidado por completo de lo que representan estas enfermedades. Y esta pues casi nos ha cogido por sorpresa, porque nadie recordaba todas estas cosas que hemos repasado aquí. Como decía, esto no es un vanagloriarnos de qué afortunados somos, sino un aprendizaje del pasado para que no nos vuelva a ocurrir. Lo importante, tener en cuenta lo importante que son las medidas restrictivas. Restringir el movimiento de población significa restringir el movimiento de la enfermedad. No es por gusto que nos mandan que nos confinemos, no, es para tener controlados los focos uno por uno. Nuestros gobernantes tienen muchas presiones, sobre todo de tipo económico, porque claro, el daño económico es muy grande. Pero es que en este momento nos debemos dejar guiar por los sanitarios, que son los que de verdad lo controlan. Espero que haya servido como punto de apoyo, de ayuda, de aprendizaje, y nos sirva para tomar las debidas precauciones, que por mucho desconfinamiento que haya, al final los últimos responsables de la propagación en nuestra familia somos nosotros, digan lo que digan. Y les espero en el próximo programa, que continuaremos con más historia de nuestra tierra.